placer predicar en la iglesia de mi gran amigo y compañero de toda una vida, ¿no? Desde la escuela, la familia de Dios también. Y hay familia que se unió hoy. Mi hija Saraí enlazó a los familiares globales en Oaxaca. Un saludo a mis hermanos, a mis primos, a mi familia en general. Si ven que me quiebro, me van a entender, ¿verdad? Porque la vida de mi hijo fue un milagro. Los pastores a veces predicamos de milagros, predicamos de fe, predicamos de esperanza, predicamos de paz, hablamos de un Dios poderoso, pero cuando vivimos una experiencia de esas, entonces llegamos a conocer plenamente a Dios. No es igual creer en Dios que creerle a Dios. Y cuando pasamos una situación así, uno aprende. Yo a veces me ponía, cuando leía los salmos, escuchaba expresión o leía expresiones como proclama, como ayuna, como llora, como implora. Yo decía, ¿y eso cómo será? Pero lo viví. Ahora entiendo lo que la Biblia dice, qué es implorar, qué es suplicar. Yo lo entendí. Le he titulado a el título me lo dio mi esposa porque tiene que ver mucho con una situación que al final tuvimos que tomar una decisión. Es, ¿cuáles son los Isaac en tu vida? ¿Cuál es el Isaac en tu vida? ¿Qué es lo que tú tanto amas? Que puede llegar un momento que Dios haga lo que hizo con Abraham. Tu único hijo Isaac, a quien tú amas. ¿Cuál es el Isaac que tienes en tu vida? Me puse ahora que es el Día del Padre, ¿no es cierto? Estamos contentos los padres porque nos festejan, aunque debieran festejarnos todos los días, ¿no? Siempre han sacado algunos que diríamos, a veces veo en el Facebook que cuando es el Día de la Madre, globos, ¿no? Pasteles y todo eso, pero cuando es el Día del Padre solo un pedazo del pastel, ¿no? Pero ahora es el día especial, ¿no? Y saben que Dios me regaló porque después de 2 meses y 2 semanas, mi esposo y yo viajamos de Hot Spring para Texas y pudimos abrazar a nuestro hijo, ¿no? Casi 2 meses solamente confiando en Dios y en las manos de aquellos que lo atendieron. Él hizo muchos amigos y dio su testimonio también allá. Ya durante el transcurso del tema vamos a ir contando ciertas situaciones, pero vamos a introducir con esto. Saben, hay una frase que me llamó la atención cuando me puse a pensar cuáles son los Isaac en tu vida. Y entonces yo busqué esta frase y me gustó, ¿no? Muéstrame, Señor, hoy, ¿qué es el Isaac en mi vida? Dame las fuerzas y el valor para destronar las cosas que he puesto en tu lugar. Tú eres mi Señor, te sirvo solo a ti. Llegué a aprender que aunque amo a mi hijo, aunque es mi primogénito, es mi pastor, es mi amigo, es mi confidente, es el más cercano a mí, es el que tiene el temperamento de mi madre, es el líder no solamente en la familia, en sus 2 hermanas, sino es el líder en la familia. Llegué a entender que el amor de Dios debe de ser más grande a todo lo que tú amas. Y yo estaba confundiendo el amor de mi hijo por el amor de Dios. Y mi esposa me dijo, mira, yo también lo estaba pensando así, pero llegó un momento que dijo mi esposa dijo, espérate, Señor, creo que me estoy confundiendo. Tú eres más importante que mi hijo. Y si tú quieres llevártelo, adelante. Solo dame la fuerza para poder soportarlo. Y esa fue la conclusión que también yo llegué. Y me puse a pensar durante estos días esas crisis que vivieron algunos padres con sus hijos. Y de ahí escogí una, ¿no es cierto? Por ejemplo, póngase a pensar en Adán, sufrir por sus hijos. Por un lado, uno muerto. La primer muerte que es el resultado, el color del pecado. Cuando
Caín mata a Abel, llora por Abel. Abel, su hijo primogénito, su hijo amado. Y llora por Caín, porque se convierte en el primer asesino. ¿Pueden ver ustedes esa crisis? A Eva, y a quien más le duele los hijos es a la madre por ese inexplicable misterio, ¿no es cierto?, de llevar un hijo en su vientre y dar la vida. ¿Qué no daría la madre por un hijo? Nosotros los padres sufrimos, pero sufren más las madres. Cuando veo a mi esposa, 30 días de ayuno, la veo hoy súper delgada, ¿no es cierto? Y ella dice, es que yo tuve que hacer esto. Ella cuenta su testimonio. De hecho, por ahí también anda circulando un video que le pidieron que predicara sobre su testimonio, su experiencia con esto. Así que póngase a pensar un poquito en esa crisis, muchachos, hermanos, esa crisis que viven nuestros primeros padres, el dolor. Por un lado, Dios tiene que desechar a uno y ver partir a su hijo, a dónde, quién sabe, y ver al otro que tienen que enterrarlo. Es un dolor. Vemos también la historia de Abraham y su hijo Isaac, que es la que dejo en el tema principal. Vemos, por ejemplo, a Isaac y su hijo Jacob. Jacob tiene que salir porque era el preferido de la madre, y no es porque no lo quisiera el padre, sino porque simplemente hay ciertas inclinaciones. Déjenme decir ahora que estoy terminando mi segunda maestría y en una de estas materias, durante la crisis tuve que tomar esta materia porque me dijeron que me iba a ayudar emocionalmente. El doctor Duani nos hizo hacer un test. Yo siempre escuchaba que mi esposa me decía, tú pareces un niño, eres un niño. Y en la iglesia, los hermanos y hermanas, usted parece un niño y un niño. Y dije, ¿por qué parezco un niño? ¿Tengo cara de niño o qué? Yo no entendía eso. Pero cuando hice mi test en esta clase, que es bien importante para conocer la personalidad, descubro que es decir, me quedé en la infancia y en la niñez. No llegué yo no tuve papá. Mi papá nos abandonó, un día me desperté y ya no estaba mi padre, y después casi a los 21 años yo estaba estudiando ingeniería civil y me mandaron a hacer un trabajo por allá a un lugar de Oaxaca, y llego a una fondita, porque no es restaurante, una fondita es una mesita y 2 sillas, y yo pido mi comida, la única fonda, la única comida que venden ahí, y entonces yo me siento ahí. Ya han pasado muchos años, casi 20 y tantos años, nunca conocí a mi papá, nunca supe de mi papá, y ahora yo me siento y está el periódico allí, tomo el periódico, llega un señor, él alto, se me queda viendo, saludó a la señora, me saludó a mí, se sentó, tomó el periódico también y se puso a leer, pero de momentos él agarraba el periódico y hacía así, se me quedaba viendo, y comencé a molestarme porque bajaba y se me quedaba viendo. Él había pedido su comida y de repente la señora dice, don Rodolfo, ya está su comida, y nos paramos los dos. Porque dijo la señora, don Rodolfo, ya está su comida. Y nos paramos los dos. Y se queda la señora y dice, espérate, le dice, ustedes dos se llaman igual y se apellidan igual. Y le dice, dirigiéndose a él, mira Rodolfo, dice Prieto, este muchacho se llama Rodolfo Prieto como tú. Entonces el hombre se sentó porque entendió que el plato era para mí, porque yo había llegado primero. Y entonces me siguió viendo y entonces él me dijo, déjame preguntarte. Y me preguntó para llegar al fondo, ¿no es cierto? Y cuando él llegó al fondo, le dice a la señora y me dice a mí, señora, le dice a la mujer, conocido porque él vivía allí, ¿sabes quién es este muchacho? Le dijo. Dijo ella, no, es mi hijo. Después de 23 años, mi padre está enfrente de mí. Mi padre está enfrente de mí, quiero reprocharle, quiero insultarlo, pero no, lo único que hice fue verlo y le dije, Señor, me regala 2 cosas, lo que tú quieras. Mi padre es muy rico en Oaxaca, bueno, ya murió. Regáleme 2 cosas, lo que quieras, 2 abrazos, uno para mí y uno para mi hermana. Así que, hermanos, no tuve padre. Por esa razón me identifico con mi hijo, porque lo veo como mi pastor, lo veo como mi consejero, lo veo como mi amigo. Él me ha aconsejado, él es lo máximo para mí. Entonces vemos esa relación, ¿no es cierto? Isaac con Abraham, Isaac y su hijo Jacob, ¿no es cierto? Su preferido, y tiene que partir, tiene que llorar la madre porque ve partir a su hijo, y el padre llorando por el otro que ahora llora porque no recibió la bendición de ser el primogénito. Vemos la historia de José, la historia de Jacob y su hijo José.
vendido. Y cuando tú te pones a leer esa historia y pones a pensar en ese viejecito, su 11º hijo, José, ¿dónde está? Lo mataron, no sé de él, no hay noticias. He buscado en el Facebook, bueno, en ese tiempo no había Facebook, ¿no es cierto? Buscado y no encuentro a José, vendido como esclavo. Y tú estás viendo la historia ahí, ese dolor de que su hijo partió y que nunca supo de él hasta después, ¿no es cierto? Ya en un estado avanzado de edad. Y aunque Rubén era el primogénito, siempre se inclinó. Y de hecho es interesante porque en la Escritura siempre menciona el asunto de la primogenitura, ¿no es cierto? Los protócocos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? No siempre es el que nace primero. A veces es el líder de la casa. En este caso, Víctor es el líder, pues es el primero, ¿no es cierto? Pero la Biblia nos dice que no siempre el primero es y estaba una notita aquí, salir un poquito de esto para que vean en cuanto a la primogenitura, ¿no es cierto? Vemos, por ejemplo, en Romanos. En el libro de Romanos nos habla un poquito, porque a veces Dios, aunque tú tienes tu primogénito, Dios escoge el primogénito. Así lo vimos en la vida de José, ¿no es cierto? Cuando le presenta a su padre, a sus 2 hijos, él quiere que se bendiga al primero, ¿no es cierto? Pero su padre hace las cosas al revés, ¿no es cierto? Es decir, invierte las manos. Y dice aquí, en el libro de Romanos, si quieren ustedes, en cuanto a esto, me llamó la atención porque quiero llegar a ese asunto de que estaba confundiendo el amor de mi hijo por el amor de Dios, ¿no es cierto? Y entonces vemos aquí en detalle, dice Romanos, dice así: no que la palabra de Dios haya fallado. Romanos 6 al 8. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que Isaac te será llamado descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Y finalmente, de acuerdo con nuestra lectura, vemos entonces que Dios elige, Dios escoge, Dios da la bendición a quien Él quiere. Así que todas estas cosas fueron aclaradas esa noche. Déjeme decir que un día nos levantamos, normalmente estoy ayudando en la iglesia de Ennis, y de repente nos levantamos un miércoles, si no me equivoco, de hace 2 meses y 2 semanas, y escucho que mi hijo no fue al trabajo, y de repente escucho que anda agarrándose la garganta. Bueno, entonces empezamos con la preocupación. Yo me cubría así, yo andaba visitando, regresaba, me mudaba de ropa, me bañaba de inmediato para están mis nietas, está mi nuera, está mi hijo. Pero de repente se le antoja comer algo, preparamos la comida, comemos, ya no tiene sabor, tiró la comida, comencé a ver algo raro, entonces yo tuve que partir para Hot Spring. Llegando a Hot Spring estuve ahí con una familia, mi hija, la otra, y Amanda y mi esposa y los nietos. Pero de repente nos enteramos de que ahora Víctor tiene fiebre y que de inmediato la esposa tiene que llevarlo al hospital más cerca, y ahora Víctor está internado porque sale positivo. Así que de inmediato mi hija, que trabajaba en un hospital, me lleva de emergencia a hacerme el examen. Qué horrible examen. Bueno, los que son enfermeras saben ese examen, ¿no? Meterte ahí unas cosas, unos hisopos que son, no sé, en la nariz, me hicieron llorar, gritar. Aguántese, tenemos que hacer el examen. Gracias a Dios que salí negativo, a pesar de que estuve en esa conexión con mi hijo, ¿no es cierto? Pero ahora estamos preocupados porque le dicen a Víctor que tiene que ser entubado. Él no se acuerda, pero él llamó a su hermana, le explicó que estaba listo, le llamó a la esposa, oró con la esposa y las hijas. A mí solamente me mandó un texto y me dijo: papá, tranquilo, estoy firme como una roca. A la mamá le dijo lo mismo. De allí ya no supimos hasta después de 2 meses. Así que, amados míos, esto es doloroso. Yo no sé, pero hay mucha gente que está sufriendo esta situación, está sufriendo muertes y muertes y muertes y muertes. Así que vemos ese drama entonces, Jacob y su hijo José, vemos a José y su hijo Efraín, ¿no es cierto? Con su hijo, ¿no es cierto? Cuando José pide la bendición. Vemos también Job, los hijos de Job, no solo uno murió, murieron todos. Y el diablo es un miserable.
El diablo es un miserable, y déjeme decirlo así porque no es otra cosa más que eso. ¿Qué tenía que ver los criados? ¿Qué tenía que ver los animales? Pero él cuando se le dio el permiso hizo daño. Pónganse a pensar todos los hijos. Yo estaba levantando la iglesia en Kenner, en Luisiana, y de repente un día llegamos a adorar al servicio de miércoles y vemos que nos dicen que no nos podemos reunir porque van a ocupar la iglesia. La iglesia era una iglesia bautista que nos rentaban, pero nos reuníamos en el comedor y la iglesia es inmensa, grande, estaba llenísima de carros, llena de flores, gente que bajaba con flores y esas cosas, esos adornos que hacen cuando alguien fallece. Entonces la iglesia de Kenner nos fuimos. Bueno, tú conoces la iglesia de Kenner, tú la conociste ya, pero la nueva que se hizo, ¿no? O la capilla que se hizo. Y entonces nos acercamos, ¿qué estaba pasando en la iglesia bautista? Resulta que en esos días ahí hay un diácono que es el que cuida la iglesia, el señor Mr. Washington. Tiene cuatro hijos, creo que el primero tenía como 21 y de ahí seguían como 2 años menos. Resulta que los 4 murieron en un accidente, los 4 hijos. Fueron a hacer la obra misionera y andaban por allí en las orillas de Luisiana, y ustedes saben que Luisiana tiene muchos pantanos, y parece que según el peritaje, porque salió una noticia, alguien venía persiguiendo a los muchachos ya un poquito tarde, y estos muchachos perdieron el control y se fueron a un pantano, y los 4 murieron. Pudimos ver ahí los 4 ataúdes ahí enfrente de la iglesia. Y cuando nos acercamos para darle el pésame al señor Washington, yo vi a un hombre ahí, yo vi a Job. El hombre no tenía me imagino que ya había llorado. Pero cuando le dijimos, Señor, no te podemos decir que te entendemos, pero solamente oraremos por ti. Y él dijo, no, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo no hubiera soportado eso. Si con Víctor estoy muriendo, estoy luchando, es decir, estaba en esa lucha, era 4. Así que, hermanos, Job, luego el padre del hijo pródigo, ¿no es cierto? Ver partir a su hijo, pero gracias a Dios que regresó. Luego el que estaba adentro, ¿no es cierto? El hijo mayor. Así que, ahora sí regresemos a la historia de Génesis, porque hay algunos detallitos interesantes, y déjenme decirle, hijos, amen a sus padres. No lo entenderás hasta que tú no llegues a ser padre. Tú no sabes cuánto uno ama o debe de amar a sus padres, la guía de sus padres, porque ellos ya pasaron por una experiencia. Yo no lo tuve, pero lo veo en mi hijo, ¿no es cierto? O sea, sería como digamos, como un prototipo de un padre, ¿no es cierto? La ternura. Víctor nunca nos dio, bueno, al principio sí se quejaba la iglesia, no se junten con el hijo del pastor Prieto. Es un demonio, era inquieto, era líder. Y yo miraba cómo se apartaban, ¿no?, de mi hijo, ¿no? Porque decían que era un diablito. Pero no, fíjense, que Víctor creció y tranquilo, nunca nos ha dado problemas, nunca cruzó por nada en su vida de vicios. Aunque yo estuve en el fútbol profesional, tuve que llegar a algunos vicios, pero no era así Víctor. Y Víctor nunca ha estado en un hospital, solamente cuando nacieron sus hijas. Pero que Víctor haya estado en un hospital por enfermedad, nunca. Un muchacho sano, 42 años ahora, y ahora está allí. Nosotros pensábamos, Víctor tiene pavor con los hospitales, Víctor tiene pavor con las agujas, tiene pavor con todo ese tipo de instrumentación. Ahora Víctor está allí. Así que nosotros pensábamos en todo lo que estaba él sufriendo en esa situación. Vamos a la historia. Dice la Biblia entonces, ustedes saben la historia, voy a ir así rápido para llegar al meollo del testimonio, ¿no? Toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac. Ustedes saben que mientras está joven Abraham y Sarai, ¿no es cierto? Dios les promete, ¿qué cosa? Un hijo. Porque Dios le dice un día a Abraham, cuenta las estrellas, ahí será tu descendencia. Y de repente están contando las estrellas, pero nunca ven la descendencia, hasta que ya como a los 90 y tantos años, viene Dios y sucede el milagro. Aunque se ríe la mamá, Dios cumple la promesa y nace Isaac. Ahora, pónganse a imaginar un hijo en la vejez. Bueno, por lo menos yo quería un equipo de fútbol, pero Soledad dijo nada más 3. Yo quería hasta con reservas, ¿no? Nada más 3 me dijo mi esposa. Imagínense ustedes un hijo en la vejez.
Porque tener un hijo, las mujeres eran importantes, por supuesto, aunque a veces la Biblia hace sentir alguna cosa, pero los hijos era algo porque los padres miraban a ellos la herencia, miraban la protección. De hecho, yo dije, Señor, una de las noches, mi hijo no va a continuar con el apellido Prieto. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Es más, le dije, Señor, yo peleé con Dios. Yo no sé si Abraham peleó con Dios. Yo quiero creer que sí. Porque dice la Escritura que después de que tiene ese hijo y aunque cometen un error y nace Isaac, ahora tienen al hijo de la promesa, al hijo que Dios les había prometido. Y ahora llega una edad. ¿Qué edad sería, pastor? ¿Como cuántos años tendría Isaac por ese tiempo? Muchacho. Muchas veces dicen que ver morir a un bebé pues duele, pero no lo has visto crecer. Pero ya ver morir a un muchacho que jugaste con él, que corriste con él, que soñaste con él, que ves tu personalidad, que ves en él proyectada muchas cosas tuyas, tienes sueños con él. Tiene que ser mejor que yo. ¿Se ponen a pensar como padres, como madres? Y de repente el viejecito tiene su hijo. Yo me imagino que miraban los criados, las criadas y toda la tribu de Abraham, miraban cómo se deleitaba en su hijo. Me imagino que le enseñó a cazar, me imagino que le enseñó a manejar la espada, qué sé yo. Bueno, en este tiempo no había fútbol, pero me imagino que hizo muchas cosas con su hijo. Caminaban juntos, comían juntos, su único hijo Isaac. Voy a pensar eso, hermanos. Y una noche viene el Señor y dice a Abraham, veo que amas a tu hijo, lo amas tanto que quiero pedirte algo. Yo me imagino a Abraham, Señor, lo que tú quieras, dame a tu hijo en sacrificio. Wow. Dame a tu hijo en sacrificio. Sacrifícame a tu hijo así como sacrificas a los corderos. Quiero que vayas al monte Moria y allí te voy a indicar. No le dijo el lugar, le dijo el lugar sí, el general, pero el lugar exactamente le dijo, allí te voy a decir dónde lo vas a sacrificar. Ahora, póngase a pensar, no creo que esto sucedió de inmediato. Oh, sí, Señor, ¿cómo no? Ok, mañana tempranito salgo, no sé. Quiero creer que Abraham ayunó, dijo, Señor, ¿será la voz de Dios o será la voz del diablo? Una de las noches que yo estaba en agonía, clamando a Dios, yo vi al diablo. Porque yo dije, Señor, si tú vas a quitarle la vida a mi hijo, si tú vas a matar a mi hijo, que no sea ese maldito virus. Porque ese virus no viene de ti, es un virus tal vez hecho por un ser humano, por otro demonio. Quítale la vida de otra forma, pero no con ese virus. No le des crédito a ese virus. Mira, Señor, las noticias, cuántos están muriendo por el virus, le están dando crédito al virus. Señor, hazlo de otra manera. Y tengo un machete, siempre cargo en la camioneta un machete, ¿no? Tomé el machete y le dije al diablo, si en algún momento yo hice un pacto contigo, si en algún momento como pastor en mi debilidad hice aliación contigo, en algún momento me desvié de Dios, en algún momento hice algo incorrecto y creíste que ya era tuyo y ahora no quiero ser tuyo porque soy de Dios, ahora quieres hacerme daño con mi hijo, ven conmigo, le dije, y quítame la vida a mí. Si yo fui el causante de esto, quítame la vida a mí. De hecho, uno de los pastores consejeros despuesito me habló como a la 1 de la mañana, tal vez intuyó, yo no sé, y le conté todo lo que había pasado y me dijo, no, es que Dios no es así, Dios no es así, no es Dios. Pero cuando yo agarré el machete y le dije al diablo, ven y quítame la vida a mí. Bueno, con el machete tal vez le dio miedo al diablo, ¿no? Pero me vio el machete ahí enojado. Miren, hermanos, la puerta donde estaba yo se cerró. Esa puerta la estoy arreglando porque hay que forzar para cerrar. Se cerró. Ruidos en esa casa. Tuve 25 días encerrado solo en esa casa en cuarentena, aunque yo salí negativo, pero me exigieron que estuviera aislado, porque ese virus es medio raro, porque hay algunos que lo tienen, déjeme decir, posteriormente a los 40 días cuando Víctor ya es desentubado y de hecho ya está un poco fuera del peligro, mi nuera se hace el examen y sale las 3, es decir, Tami y las 2 niñas estaban positivas, habían tenido fiebre, habían tenido algunos síntomas.
y estaban positivas. Yo digo, Dios, wow. De hecho, la mamá de mi nuera había estado, bueno, ella vive con Víctor, había estado creo que un mes un poquito más después, como un mes y fracción, ella cayó y se lastimó y tuvieron que llevarla a la casa de la otra hija, a un campo que ellos viven allá. ¿Qué hubiera pasado? Que hubiera estado mi consuegra con el virus ahí circulando. Así que, hermanos, esto fue algo tremendo, ¿no? Dentro de este milagro vemos otros milagros que Dios de alguna manera. Y yo escribí por ahí en Facebook una nota, dije yo creo que me sentí culpable, como yo andaba más con gente visitando hogares, dije a lo mejor yo le llevé el virus a mi hijo. Y tal vez a mí no me hizo daño. Y me puse a escribir y dije, tal vez Dios vio que yo no iba a aguantar, porque en primer lugar tengo ciertas situaciones en la salud, yo creo que no iba a aguantar, y entonces Dios escogió a mi hijo para que mi hijo llevara el virus por mí o de la familia. Yo no sé, y cosas así se vieron a la mente. Pero miren, hermanos, entonces dice aquí, Abraham se levantó muy de mañana. Yo no sé cuánto había pasado cuando Dios le pide a su hijo. Me imagino que Abraham ayunó, oró, dijo, Señor, ¿por qué me pides a mi hijo? ¿Por qué me lo diste? Isaac es mi futuro, es mi esperanza, es mi hijo amado. Aunque Ismael, sí quiero a Ismael, pero el hijo de la promesa, el que tú me prometiste, el que tú me diste, el que se parece a mí, el que es el hijo de mi esposa y yo, ¿por qué me lo pide? Yo no sé, póngase a pensar un poco. Yo le dije a Dios, Señor, hace que un año, no sé, no tiene mucho tiempo, tú llamaste al ungimiento a mi hijo, lo ungieron como anciano ordenado, y ahora te lo quieres llevar, ¿para qué te va a servir en el Seol? Hay salmos que así dice, ¿para qué te sirvo en el Seol? Yo le reclamaba a Dios, si lo ungiste fue para servir, para predicar el evangelio, para apoyar a sus pastores, ¿por qué entonces te lo quieres llevar? Ustedes verán, yo creo, estaba yo loco, peleando con Dios. Yo no sé si Abraham estaba así con Dios. No quiero creer que Abraham batalló, que Abraham luchó, Abraham sufrió. ¿Cómo me quieres quitar a mi hijo? Pero ahora dice que muy de mañana. Pero ¿por qué muy de mañana? Esto me llama la atención. ¿Por qué me tiene que a mí importar que la Biblia diga si fue de tarde, de mañana? El hecho es que se le está pidiendo al hijo. ¿Por qué muy de mañana? Porque en los detalles hay mensaje. ¿Por qué muy de mañana? Se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Y al tercer día, nótese, Abraham alzó sus ojos a Abraham y vio a lo lejos el lugar que Dios le indicó al tercer día. Interesante esos detalles, al tercer día. Ahora, póngase a pensar. ¿Por qué muy de mañana? ¿Qué hubiera pasado si la madre se hubiera enterado? Si Sara se hubiera enterado de repente que ve que Abraham toma al hijo, ensilla el asno, toma los siervos, toma leña. Obvio que ya conocía la costumbre de su esposo de ir a ofrecer sacrificio, pero no ve que lleva un cordero, solamente ve que lleva a su hijo. Los corderos están allí. Esa gente tenía los corderos de venta, los corderos que comían, pero había los corderos sin mancha, los corderos perfectos que eran ¿para qué? Para el holocausto. Los tenían apartados, pero no vio. Si la mujer se hubiera despertado y hubiera visto, pero ¿qué está pasando, Abraham? ¿A dónde llevas a nuestro hijo? Porque las mujeres intuyen, ¿no es cierto? Las mujeres tienen corazonadas esa intuición que les dio Dios, como ese sexto sentido que nosotros los hombres no tenemos. ¿Qué hubiera pasado? Díganme. También le hubiera dicho, no, tú no te lo llevas, no, dime qué está pasando. Me imagino que pudo haberle visto los ojos hinchados de haber llorado, de haber sufrido a Abraham esa noche, ese día. No, tú me estás engañando, tú vas a hacer algo con mi hijo. Esto es raro. Se hubiera distorsionado la historia, ¿no? Pero él se fue muy de mañana para evitar que te confrontara a la esposa. Se lo lleva. Dice, espera aquí con el asno. Le dice a los siervos, esperen aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham todavía tiene la esperanza, volveré, porque no sé si es el diablo, aquí voy a descubrir. Y si es Dios, pues entonces no sé qué va a pasar. Pero volveremos. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos.
Fíjense qué interesante, yo saqué como saqué 7 sermones y aquí 7 ideas, ¿no? Una de ellas es, puso la cruz o puso la leña sobre su hijo. Isaac está siendo un prototipo ¿de quién? De Cristo. Y Abraham es el padre. Puso la leña, puso la cruz sobre su hijo. La cruz en la cual murió Jesús por tus pecados, por mis pecados. Y le dice, vamos hijo, hacia el sacrificio. Y entonces entra el hijo en la acción. Padre, Padre mío, papi, aquí estoy hijo. Y le dice, y Isaac se da cuenta de lo que está pasando. Tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está la solución al problema? Yo le reclamé eso a Dios. ¿Por qué? Y yo hice un negocio con Dios. Le dije, Dios, Padre, ¿qué te parece? Le dije, mira, yo ya te serví casi 30 y tantos años en la fe. He sido predicador en este país y en otros países. Ya estoy llegando al final de mi camino en el servicio. Bueno, el servicio nunca se va a acabar, ¿no? Pero vamos como obrero. ¿Por qué no hacemos un cambio? Le dije a Dios. Mírame, llévame a mí y devuélveme a mi hijo. Devuélveme a mi hijo, a mi nuera, a mis nietas. Mi nieta va a cumplir 15 años. Ella está ilusionada porque su papi va a estar allí. ¿Se pueden pensar ustedes en eso, no? Dije a Dios, llévame a mí. Tal vez no estoy tan listo, pero ya, llévame a mí. Soledad, por otro lado, luchando también. Yo después cuando ya nos juntamos, porque después de que pasé la cuarentena, Soledad se levantaba a las 4 de la mañana. Yo escuchaba que gritaban allá afuera. Dije yo, ¿qué está allá afuera? Me asomaba, tomé varias fotos a Soledad, a veces orando por un lado, orando en la calle, orando para allá. Parecía trastornada, gritando y peleando, igual hablando con Dios, Señor. Y había una palabra que mencionaba Soledad que encontró ahí en la Biblia, algo así como porque Soledad decía, Señor, el ángel que tú le diste, que se mueva de aquí para allá, que se mueva de aquí para allá, Señor, no lo dejes, ¿no? Soledad así estaba orando, algo así como rasguñando, ¿no? Rasguña su cama, muévelo. Déjeme decir, más adelante voy a decir los milagros que pasaron, por lo menos hay 4 intervenciones de Dios en forma directa en este milagro. Y entonces tenemos el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y le dice a Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Abraham tiene fe, es el padre de la fe, aunque a veces le fallaba la fe, como todo ser humano. Dios proveerá. Iban juntos. Cuando llegó al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham el altar, compuso la leña, ató a Isaac. Oye, espérate, un muchacho de 16, 17, 18 años, ya de 10, 11 años ya son muy inteligentes, ¿no? Bueno, pero padre, o sea, ¿por qué me vas a amarrar a mí? O sea, ¿por qué me vas a atar a mí? ¿Qué piensas hacer conmigo? Ve, ata a su Isaac y lo pone en el altar. Y entonces extendió luego Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Esto era real, esto es real en esta vida. Pero entonces, ¿quién apareció? El ángel del Señor. Déjeme decir que desde que comenzó Víctor a estar en el hospital, Saraí se le ocurrió tener todos los días a las 8 de la noche un servicio de familia. Comencé a invitar a varios pastores, me faltas tú, empecé a invitar a varios pastores de 10, 15 minutos, un servicio para que nos dieran de esperanza, de fe, ¿no? Víctor allí todavía entubado. Y entonces llega un día, porque estaba en un hospital, no recuerdo el nombre del hospital, un hospital más chico cerca de Grand Prairie, porque después fue movido al Baylor. Fue movido, entonces ese hospital se sintió incompetente y entonces Tammy le daban el mensaje por ser la esposa, y Tammy se lo transmitía a Saraí y Saraí nos los pasaba a nosotros, a la familia, para que empezáramos a orar, no solamente por Víctor, por otros también. Y una de esas noches, dice Saraí, dijo, la vimos su rostro, al principio el rostro todavía de la esperanza, pero Saraí nos dijo, dicen que ya nada pueden hacer. Cuando eso dijo, nada. Le digo, Saraí, ¿qué estás diciendo? Como que no pueden hacer nada. Nada se puede hacer.
En ese momento, fue algo. Mi hermano ama mucho a mi hijo. Yo vi que mi hermano se levantó. Los rostros cambiaron. Nada se puede hacer. Solo orar e implorar. Yo me tiré sobre ese piso. Ahora entiendo a David, ¿no? Cuando su hijo muere, David, dije, Señor, ¿qué hizo Víctor? Tal vez yo he cometido más errores, pero él no. No te lo lleves, así no. Soledad, todos. No hay solución. Nada se puede hacer. Él le pusieron diálisis porque estaba teniendo problemas. Problemas, el corazón también estaba siendo afectado. El virus creó creó una bacteria en el pulmón. Estaba colapsando su sistema. Hoy vimos unas fotos que mi hija no me la mandó Saraí, ni mi hermano, nadie quería, ni Soledad, nadie queríamos ver la foto. Pero hoy la vi, hoy en la mañana la vi, y no era mi hijo. Estaba totalmente hinchado, boca abierta. No era mi hijo, es decir, no era mi hijo el que porque hay una foto que se tomó y estábamos bromeando con él. Oye, tú te peinaste bonito para que te vieras bien en la foto, ¿no? Pero ahora no es ese. No hay solución, no hay solución. No hay solución. Amados, entonces vienen los milagros. En ese dolor de esa noche, la nieta de mi hermano, una de sus nietas, corre y le dice a su abuelo, a su abuela, dice, ¿por qué lloran? El Espíritu Santo me acaba de hablar que mi tío va a vivir. Entonces eso trajo paz a mi hermano, nos los transmitieron, ¿no? Esa noche Tami también tiene un poquito de preocupación porque había veces que sí le daban oportunidad de hablar, a veces le daban oportunidad, pero de repente le dice la hija de Víctor, la pequeña, mamá, ¿por qué te preocupas si en el hospital donde está papá hay muchos ángeles? Y de hecho sí había muchos, ¿no? Ángeles humanos que son los enfermeros también. No debemos de ser desconsiderados con su gran labor. Porque Víctor hizo amigos. Hay uno que, Daniel creo que menciona mucho Víctor, que ya se hizo su amigo. Es un muchacho que es de otra denominación, pero ya vinieron en un momento a comer juntos. De hecho Víctor testificó ahí en el hospital. Bueno, entonces este mensaje trajo paz. Pero de repente un amigo que tiene Víctor que se llama Guillermo, tal vez no estoy dando en orden sistemático todo, pero quiero mencionar las cosas importantes. Guillermo compone música y vive en México. Y Guillermo en la madrugada, él se inspira y compone una música. Creo que por ahí la traigo en el celular. Y se la manda a Saraí, que estaba calificando a sus alumnos, y la ve y la escucha y se la manda a Tami. Y Tami estaba, porque antes de esto sucede dos cosas más. Uno de los pastores que nos daban ánimo, de los que invitábamos cada noche, dijo, ¿por qué no le leen la Biblia? ¿Por qué no le leen la Biblia? Miren, y platicó un caso. Sí, que le lean la Biblia. Y otro pastor, platicó otro caso, que le dijeran a Víctor, Dios te ama. Dios te ama. Porque cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, déjenme decir que sí está Dios, están los ángeles, pero también está el demonio. Porque el demonio trae desánimo. ¿Dónde está tu Dios? Y una vez estuve en una agonía de un hermano que le pegó cáncer, metástasis. ¿Y dónde está Dios? Y él peleaba con Dios. En ese momento hay dolor, hay sufrimiento. Pero ese canto habla muy bonito. Lo voy a mandar, pastor, para que habla muy bonito ese canto de la esperanza.
Otro muchacho, otro enfermero, dio la oportunidad a Tami habló para que le pudieran leer la Biblia. Entonces Tami comenzó a leerle la Biblia. Dice Víctor que a veces en el inconsciente o el subconsciente decía, yo no quiero escuchar más, porque Tami se tardaba hasta 2 horas leyendo la Biblia, ¿no? Como una medicina, ¿no? Y para alguien que es como Víctor, que es demasiado rápido, 2 horas que lee la Biblia es mucho, ¿no? Él nos cuenta ahora y se ríe, dice, es que yo estaba ahí nervioso, porque a qué horas va a terminar Tami, y lee, ¿no? Bueno, entonces se le ocurrió a Tami que le buscaran el celular, no tenía el cable, alguien prestó el cable, le ponen música, bueno, etcétera, todas esas cosas. Pero de repente le hablan a Tami, ¿no? Se cae la llamada o algo así, le hablan a Tami, y entonces en FaceTime, después de casi 2 meses, gracias, después de 2 meses, Tami va a ver a su esposo. Yo creo que ella tomó la foto, le mandaron la foto. Y entonces le dice el enfermero, no recuerdo cómo se llama este muchacho, dice Tami que lo vio alto y él, perfecto español, le llama y le dice, mira, Víctor, dice tu esposa, él está intubado, él está inducido, ¿no es cierto? Coma inducido. Le ponen la música, él abre los ojos. Bueno, cuando se le lee la Biblia, cuando le ponen música a sus himnos, cuando le dicen Dios te ama, cuando las nietas comienzan a decir tranquilos, Dios me dijo, o el Espíritu Santo me dijo que él va a vivir, cuando su hija dice hay muchos ángeles, cuando todas esas cosas, bueno, mi nieta Matilde también aquí en Jasprín, una en Oaxaca, la otra en Texas, y ahora Matilde dice, mi tío me vino a visitar, mi tío va a estar bien. Eso nos dio ánimo, esa noche de dolor, esa noche crucial, o esas noches, porque fueron varias. El Señor se manifestó a través de estas niñas, a través de los enfermeros, principalmente estos enfermeros, que dijeron que le dieron la oportunidad de tener contacto con Víctor. Así que al leérsele la Biblia, al escuchar sus cantos, al decirle que Dios te ama, comienza, ¿qué cosa? El proceso del milagro. Amados, llegando a esta parte final, Víctor es desentubado, porque en 2, 3 ocasiones, creo que en 2 veces lo volvieron a entubar porque no salía del cuadro, Estoy aquí viendo porque a veces Saraí me corrigen algunas cosas, hoy la líder Saraí me corrige. Ahí. Papá dice, o sea, para enderezarme un poco en la historia, pero no es ella. Entonces, hermanos, Víctor varias veces, de hecho, la última vez le dijeron que iban a hacer un pequeño orificio acá para hacerle una traqueostomía, algo así. Exacto, para que él pudiese, porque los pulmones, de hecho, varias enfermeras llegaron y vieron su expediente. Una de ellas, dice Víctor, una morenita, ella le dijo, wow, Víctor, wow, Francisco, tú eres un milagro de Dios. Por lo expediente, Víctor estaba dentro de los que tenía que morir. Otros doctores lo fueron a visitar, enfermeros lo fueron a visitar. Uno de ellos, no recuerdo el nombre así un poco raro, dice que le dijo, Francisco, sé que te vas a ir mañana, que era antier, ¿no? Te vas a ir mañana a tu casa. Dice, ¿sabes? Y entonces cerró la puerta y se acercó junto de él y le dijo, ¿sabes por qué Dios no te llevó al cielo? Claro, me imagino que tiene un concepto bautista, ¿no? Porque no nos vamos al cielo cuando morimos, ¿no? Pero él dijo así, o sea, como queriendo decir, ¿sabes por qué no moriste? Y le dice Víctor, sí, lo sé. ¿Por qué? Porque Dios me dejó con vida, hizo un milagro en mi vida para predicar el evangelio. Para demostrar en el hospital, porque hay mucho ateísmo en el hospital a veces, hay mucha incredulidad. Imagínense los doctores con esas mascarillas, y no es una, son varias. La que me hizo a mí el examen traía como 3 mascarillas, y aparte traía otra cosa ahí como plástico, y luego parecía astronauta, ¿no? Es increíble, porque ese es un contagio tremendo. Y entonces le dijo, estás en lo correcto, le dijo el doctor, entendiste el mensaje de Dios. Víctor es un milagro, Víctor es un milagro de Dios. Y para concluir, cuando ya Isaac o cuando ya Abraham preparó todo, Dios le detuvo, ¿qué cosa? La mano. Y Dios
interrumpió el proceso. Dios suspendió el proceso de la muerte de Isaac y Dios le devolvió la alegría. ¿A quién? A su padre. Muchachos, hoy este día ama en forma especial. Vamos a escuchar este canto del pastor Quintero. Hay muchas cosas, el tiempo y todo eso, pero es un milagro, es algo que tú no puedes explicar. Solo vívelo y lo vivimos, porque desde el momento que tú estás aquí ya es un milagro. Escuchemos el canto, escuchemos el canto. Dios siempre tiene un plan. Mi vida controlé, creí saberlo todo, así cerré a mi corazón, mas Dios me trajo aquí. Luché y me rebelé, te impuse mis anhelos. Tu amor mi orgullo quebrantó, tu luz me hará brillar, pues tú, Dios, tienes un plan y lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. Si mi alma has de probar, no entiendo los motivos, tal vez si aprendo la lección, vendrá la madurez. La meta hay que alcanzar, es más sencillo. Si quiero hacer lo que es mejor, te tengo que creer que tú, Dios, tienes un plan y lo entenderé. Ya a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. Vi en el cielo un águila volar, y como ella quise yo cercarlo, mas fuiste tú quien le enseñó a volar. Si a tu voz atiendo, de ti aprendo, pues tú, Dios, tienes un plan y lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, sé que al final lo entenderé, pues tú, Dios, tienes un plan. Esa música sigue. Dios tiene un plan para ti, tiene un plan para mi hijo, y ahora entendemos el plan. Dios nos habló, de hecho déjeme decir que fuimos ungidos virtualmente. Los pastores que son los pastores de mi hijo nos ungieron a toda la familia virtualmente. Hubo muchas cosas que se hicieron para que Dios cambiara la historia. Hubo un muchacho que Víctor y este muchacho se bautizaron hace tiempo en las Chuapas, Veracruz.
Y resulta que este muchacho también contrajo el COVID. Y le hablaba a Víctor, le dijo, mira, estuve casi 20 y tantos días entubado. Y tuve sueños, Víctor tuvo varios sueños muy bonitos. Él cuenta de un sueño que de repente una mujer lo llevó por un túnel y vio esclavos y vio a gente que colocaban niños. Después sintió él que alguien se sentó a su lado, le jugó los pies, un hombre alto, grande. Víctor, al principio, cuando comenzó a recobrar, le dijo a sus pastores que lo disculparan porque él andaba en Miami. Le dicen los pastores, le tomaron la onda, le dijeron los pastores, dice, mira, tú en Miami, nosotros orando por ti, ¿no? Víctor le dijo a Tami que dónde estaban sus juguetes que había guardado. Y nosotros cada cosa que hacía era un grito, Señor, si lo vas a devolver, devuélvelo completo. Hoy Víctor tiene limpios sus riñones, limpio su pulmón. Déjeme decir, él nos dijo hoy en la mañana que su cuerpo estaba flácido, porque mi hijo es llenito, es fuerte, ¿no? Pero dice, papá, mis músculos flácidos. Pero papá dice, cuando me pusieron a caminar, casi me caigo. Bueno, en 2 días, papá, ya pude caminar. Tenía pronosticado 15 días para que saliera. Lo sacaron mucho más antes de los 15 días. Y hoy agarra, él solo sale y camina. Ya quiere trabajar. Amado niño, toma a tu papá si está allí y abrázalo. Tú no sabes cuánto se sufre ser padre y también madre. Abraza a tu papá, tu mamá. Hijo y padres, abracen a sus hijos. Esta pandemia está trayendo mucha desunión. Hemos recibido ahora noticias, porque ese bando de oración lo tenemos todos los días, de muertes y muertes de hijos, de padres, madres que han dejado 2, 3 hijos porque murieron por el COVID. Esto es real. Amados, ¿cuál es el Isaac que tienes en tu corazón? Yo le dije a Dios, Padre, ya me vencí, llévate a mi hijo, pero ya no sufra más. Mi esposa también le dijo, Señor, llévalo. Y no bajamos la guardia, sino que dijimos, no podemos amar más a nuestro hijo que a ti. Tú sabes lo que haces. Y Dios supo lo que hizo. Nos ponemos de pie para orar. Allí que tú que me escuchas, donde quiera que estés, amado mío, esto es real. Protege tu familia, protege tu hogar, protege a tus hijos. Dios nos dio casi ya 2 meses, ¿verdad?, para poder hablar con nuestros hijos. Otro día que prediqué, no sé si en Perú prediqué vía Zoom, alguien expresó y dijo, estoy aburrido. No estés aburrido, enséñale mecánica a tu hijo, enséñale cosas a tu hija. Son 2 meses para estar con la familia, para hablar con ellos, para hablar como esposos, hablar de los tiempos difíciles que van a venir. Esta es una pruebita de lo más terrible que va a venir. Y si esto no nos cambia el carácter, si esto no nos cambia la vida, si esto no nos acerca a Dios, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Padre, quiero pedirte una bendición especial por esta iglesia, por su pastor, a quien tú amas, a quien predica a tiempo y fuera de tiempo, a quien ha llevado el evangelio a otros países, un evangelio profético hermoso. Bendice a los hijos de mi pastor Arturo. Bendice a los hijos de mis hermanos que están aquí ahora. ¿Cuántos padres han dejado a los hijos y ahí viven sin la dirección como yo lo viví? Pero mis hijos me han enseñado a ser padre y me han dado el amor que no tuve de un padre. Pero ahora ese amor sustituye todo amor que no me dio un hombre. Señor, bendice a los que están escuchando este tema. Fue rápido, fue una reflexión, pero yo
pido, Padre, que reconsideremos nuestros caminos, que en verdad nos convirtamos a Dios, que analicemos bien en qué estamos mal, que cuidemos nuestra vida, que cuidemos nuestro hogar, que podamos ser diferentes cuando pase esta oscuridad, podamos ser hijos e hijas de Dios y podamos conocer al Dios verdadero. Y si tenemos que morir, como ya dijimos en familia, muramos en Cristo Jesús. Hay muchos que están muriendo sin conocer el Evangelio. Hoy es el día de que podemos ungir por vía Zoom, podemos orar, podemos mandar mensajes por todos los medios, porque hay mucha gente hay gente que nos ha pedido que oremos por un enfermo, porque donde hay dolor estamos pisando tierra santa, y estamos pisando tierra santa, Señor. Cuídanos, protégenos, límpianos, bendícenos y perdónanos en el nombre de Jesús. Perdón pido por mi familia en México. Tengo un sobrino que está saliendo de este COVID también, otro que estuvo, pero ya está saliendo. A mis hermanos, mis hermanas, a mi familia de aquí, gracias por tu misericordia y gracias por el regalo más grande que me hiciste el día del Padre, devolverme a mi hijo. Víctor, te amo mucho, hijo. Gracias por estar allí en Jesús. Amén.